¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la redcristiana.com? Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo hoy desde Israel nuevamente y ya está con nosotros nuestro queridísimo, nuestro apreciado doctor David Diamond, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor David Diamond desde Israel? ¿Cómo vas? Hola Iván, mucho gusto, un verdadero privilegio saludar por medio tuyo a toda tu audiencia en toda América Latina. De verdad, muy contento que me des la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Contento porque el último programa que hicimos contigo superó las 200,000 visitas en YouTube y esto es exponencialmente muchas más personas, ¿no? Como alguna vez lo dijimos, no es que solamente una persona ve el video, a veces se sientan 3, 4 personas a verlo y eso se multiplica para la gloria de Dios. Qué bueno, me alegra. Gracias por invitarme. Es un privilegio para nosotros tenerte siempre aquí en la red cristiana en YouTube. Bueno, hay facetas que algunas personas pueden desconocer del doctor David Diamond. Muchos seguidores que tienes, obviamente te conocen como conferencista, como un hombre que conoce muy bien de la palabra, que conoce muy bien estos conflictos que están sucediendo en Medio Oriente, de Israel, de tantas cosas que sabes y conoces. Pero no sé cuántos saben que el doctor David Diamond también ha sido, entre tantas cosas, narrador de fútbol profesional, sí, así tal cual como lo oyen. Así que, doctor David Diamond, para comenzar así como ambientando un poquito y que conozcan esa otra faceta tuya, ¿qué tal si narramos algo así como si estuviésemos en otra época y nos trasladamos apoyados con la fantasía de la imaginación a, no sé, a los años 80, 90, qué sé yo, y narramos un partido de Colombia, Bolivia, Bolivia, Colombia, eso sí, con una advertencia, que gane Colombia, doctor David Diamond, ¿te parece o no? Uh, ¿Y hasta qué año, qué eliminatoria quieres? Me vas a hacer recordar nombres que yo ya ni me acuerdo. Lo hiciste profesionalmente, así que Wow. tienes una gran capacidad y qué bueno recrearlo, porque en la vida no todo puede ser conflicto, también tenemos otras facetas y así somos los seres humanos. Entonces, señoras y señores, vamos a hacer este pequeño ejercicio como si estuviéramos en vivo y en directo desde el estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá, partido entre la selección colombiana de fútbol y la selección de Bolivia. En la redcristiana.com narra David Diamond. Muchas gracias, están todo listo para comenzar el partido acá en el estadio Nemesio Camacho, como tú lo dijiste, acá en Bogotá, Colombia. Va a comenzar el partido por eliminatorias mundialistas entre Colombia y Bolivia, cuando el árbitro del partido ordena el inicio de las acciones. Rápidamente mueve Freddy Rincón, arranca el equipo colombiano, combina con Anthony de Ávila por sector derecho, levanta la cabeza, retrasa para el pibe Valderrama, con la blonda cabellera, Valderrama hace la pausa, pisa el esférico como de costumbre, da una vuelta, combina rápidamente para Wilber Cabrera, Cabrera entrega para el Chicho Serna, Serna que retrasa para el patrón Bermúdez, retrasa más aún para René Higuita el portero, Higuita que sale jugando como es fiera su estilo, sortea a un jugador, deja a Jaime Moreno en el camino, Higuita avanza, llega hasta el mitad del campo de juego, levanta el centro y recoge a Anthony de Ávila, arrancan los colombianos por izquierda, recupera rápidamente Luis Héctor Cristaldo para el equipo del altiplano boliviano, combina con Miguel Ángel Ripes, se entrega para Soria, Soria que juega con Borja, Borja con el talentoso Echeverry, Echeverry que se le entrega a Valdivieso, recupera Freddy Rincón, entrega para el tiro a Asprilla, arrancan los colombianos, minuto 2 del partido, entra para Asprilla, levanta el centro para Anthony de Ávila, gol, gol. Gol, 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 golazo, gol, gol, golazo, gol de Colombia, 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 como te quiero, mi patria Colombia. Golazo de Colombia. Colombia 1, Bolivia 0, con el patrocinio de Ribula, que mantiene la viscosidad y el motor le dura más. Haga el cambio. Ya lo hice con Ribula, que mantiene la viscosidad y sí, el doctor, sí le dura más, el motor le dura más. Colombia 1, Bolivia 0, comenta David Diamond. Jugada sorpresiva del equipo colombiano y a los 2 minutos Colombia se pone en ventaja de local acá en el Nemesio Camacho, el Campín. Colombia le va ganando 1-0 a Bolivia. Minuto 3 del partido, los bolivianos quedaron paralizados, pero ahora siguen en reacción. Juega el Echeverri, entrega para Borja, juega con Valdivieso, con Fernando Choispur, entrega para Álvaro Guillermo Peña, entrega rápidamente, juega con Jaime Moreno, Moreno que devuelve para Valdivieso, pisa el esférico, entrega para José Milton Melgar, Melgar para Ramiro Castillo, Castillo que se le entrega para Soria, Soria que desborda, levanta el centro, entra Borja, remata gol. ¡Gol! Gol, 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 golazo, gol de Bolivia, empata Bolivia, en la altura de Bogotá también Bolivia hace goles. Bolivia 1, Colombia 1, con el patrocinio de la redcristiana.com.
Baldazo de agua fría en el Nemesio Camacho, empate el visitante. La pelota está rodando y el tiempo va pasando. Minutos 5 minutos del primer tiempo. Bolivia empata Bolivia de visitante. Y el marcador está 1-1 acá en el Nemesio Camacho, el campeón por eliminatorias. Seguimos con usted. Haga frío o haga calor, agua de la pila, siempre lo mejor. Zapato Quichute cuesta menos, apesta más. Terrible, no sé si salió bien. No sé si lo hice bien, de mucho tiempo. Salió muy bien y qué bonito recrear estos momentos, qué bonito compartirlos con los amigos aquí en la redcristiana.com. Y esto para seguir demostrando que los que seguimos a Dios, los que amamos a Dios, no somos aburridos. Así de sencillo, porque a veces nos quieren etiquetar como personas cuadriculadas o aburridas, pero no lo somos, somos seres humanos comunes y corrientes. Así que qué bonito momento para recordar la habilidad que tiene el doctor David Diamond como narrador de fútbol. Te felicito porque te digo una cosa, estás vigente. Tú pudieras estar ahorita en cualquiera de las grandes cadenas aquí en Estados Unidos narrando en español, doctor David Diamond. Así que bueno, tú verás. Empecé a mis 14 años en esto. Empecé a mis 14 años relatando fútbol y fue por medio del modus vivendi con el cual yo pude pagar hasta mis estudios. Mira qué bien, qué bonito compartir eso y felicitaciones porque eres muy talentoso también en eso. A propósito, sudé más que un futbolista en la cancha. Sudé más que un futbolista corriendo en la cancha, hombre. Sudaste, doctor David Diamond, sudaste. Bueno, a propósito de estilos y de talentos y todo eso, también tuve el privilegio algún día de ser presentador de noticias en televisión, también lo he hecho en radio, doctor David Diamond, para entrar en materia en la que obviamente nos cita en este momento aquí en la Red Cristiana. ¿Qué tal si de repente te comparto noticias y tú las vas comentando también para que nuestros amigos de la Red Cristiana se enteren de lo que está pasando en este momento en Medio Oriente? Sobre todo el análisis de Hezbollah, de lo que está pasando con Hezbollah, con Líbano, con Israel allí en este sector. Entonces, a manera de titular, como si ya estuviéramos obviamente en las noticias, ya no en los deportes, hoy hubo heridos y muertos en el norte de Israel. Hezbollah está atacando con más precisión y violencia a Israel. Coméntanos un poco, doctor David Diamond, acerca de este titular de prensa. Yo quiero, antes de entrar al noticiero, cerrar con el fútbol con algo. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Contigo. Dale. Oh, doctor David Diamond, espera un momento, eso hay que ampliarlo. Estás con el pibe Valderrama, doctor David Diamond. ¿Dónde estaban? Nos encontramos, viajamos juntos a Bolivia. En una oportunidad viajamos juntos allá, lo llevé hasta La Paz y él pasó a Cochabamba para un encuentro allá en la ciudad del Valle, un homenaje que se le hizo. Tuve la oportunidad de compartir con él y no era la primera vez. De hecho, yo lo había entrevistado a él, entrevisté a Pelé, tuve la entrevista a muchos futbolistas. De hecho, creo que tengo acá una foto de pibe, de Changuito. Yo te voy a mostrar si la tengo, de Changuito, no sé si está. Este Changuito soy yo. A ver, vamos a ampliar, vamos a ver, vamos a mirar. Oh, ok. ¿Con quién estás? Con la bandera del Paraguay. Del Paraguay. José Luis Félix Chilaver. Chilaver, el arquero, Chilaver. José Luis Chilaver. Mira qué interesante. Chilaver. Y este y otro, y esta otra. A mira ver, esta, colombiano. La Roca. No sé. Ah, La Roca Sánchez. Carlos Sánchez, La Roca Sánchez. Claro, qué bien, sí. Mira qué bien. Eres un hombre muy enterado del fútbol, muy metido en el fútbol, doctor David Diamond. Por ahí están escribiéndonos que tú deberías seguir siendo narrador de fútbol, que deberías seguir vigente. Me encantaría. Sí, sé más de fútbol que de Biblia, te lo puedo asegurar. De Biblia nunca termino de aprender, pero de fútbol he aprendido bastante, creo, porque de la Biblia nunca terminaré de aprender. Nunca terminamos. Es hermosa. Sí, qué bello. Bueno, mi querido doctor David Diamond, mira, dice la noticia para ampliarla. Un nuevo grupo de expertos israelí publicó un informe que examina a Israel en la próxima guerra con Hezbollah. Miles de misiles, cohetes y drones lanzados abrumarán rápidamente las defensas aéreas de Israel, creando caos y destrozando la sensación de seguridad del público israelí. Creo que es una situación bastante delicada, querido doctor David Diamond, lo que está pasando o lo que puede pasar con Hezbollah, con el Líbano y el norte de Israel. ¿Qué comentas al respecto ya para ahora sí entrar en materia? Sí, habida cuenta que estamos en un tiempo importante y corto, preciso en este programa,
Sí, se están hablando de que 2.000 a 3.000 misiles serían lanzados por día por Hezbollah. Y de hecho, este informe que tú tienes, que acabas de leer, me parece que es uno de los más moderados que se han leído, porque, perdón, a mí me ha tocado leer informes un poco más amplios y más preocupantes. Se sostiene inclusive que tendría la capacidad de lanzar hasta 5.000 misiles el primer y segundo día para abrumar la cúpula de hierro y dejar a Israel vulnerable de una destrucción masiva de misiles sobre las principales ciudades del centro del país y mi ciudad Ashdod, que también que es un objetivo militar muy codiciable para estos grupos terroristas, habida cuenta que Ashdod es un puerto importante para el país fuera del de Haifa, el segundo es este. ¿Qué es mi opinión? Sinceramente, mira, se avecinan días y noches muy difíciles para Israel. De eso estoy completamente seguro. Hezbollah es el grupo terrorista más violento, más salvaje del mundo entero. Como lo he dicho más de una oportunidad, así como Gaza es el territorio terrorista más grande del mundo, este es el grupo terrorista más violento y peligroso del mundo, el Hezbollah. Y no podemos tapar el sol con un dedo ni escondernos detrás de un falso optimismo negacionista de decir, no, no va a pasar, no va a ser tan grave. No, no podemos jugar a eso. Tenemos que entender que el conflicto con Hezbollah es inevitable. Lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, lo demuestra. En horas de la mañana han tirado como 30 misiles, han matado a una soldado, han herido a 7 civiles en el norte de Israel, Iván. Y es preocupante porque creo que Hezbollah también sabe que Israel no está jugando. Nosotros no estamos jugando en la franja de Gaza. Gaza está prácticamente, como dice la Biblia, arrasada, destruida casi que por completo. Hezbollah lo sabe y entiende que en el momento que Israel entre con todo, los va a despedazar. Y Aquí ellos tengo una conocen noticia, perfectamente que es la última oportunidad que tienen. tengo una noticia que nos llega reciente, está, pero en este momento, en este instante la tengo. No sé si ya sucedió para ti, porque sabes que te comento aquí entre nos, mi querido doctor David Diamond, cuando tú mandas las noticias, que me las mandas, por ejemplo, a través del WhatsApp y los compartes a través de tu Telegram y todo El eso, Telegram. nosotros recibimos esta noticia en los titulares de prensa mucho más tarde, después. Sí, Entonces, no sé si esta que acabo de recibir en este instante tiene vigencia o no. Dice, Israel lanzó ataques aéreos en respuesta a los bombardeos de Hezbollah que mataron a un soldado y a una civil. Dice, el ejército disparó contra edificios, centros de mando y otras infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista libanesa. El teniente general Herzi Halevi dijo que aún queda un largo camino por recorrer en la frontera norte. ¿Qué tanta vigencia tiene esta noticia? ¿Está recién o no? Sí, hace 15 minutos atrás, antes de entrar al programa. De hecho, por eso me demoré un poco en entrar, porque le estaba revisando. Quiero dejarte claro que nosotros lo que estamos publicando en Telegram son noticias exclusivas y primiciales. Inclusive yo publico antes que los medios de comunicación, porque yo tengo información Me consta. de primera mano, de fuentes que no puedo mencionar. Me consta. Sí. Entonces, lo que ha pasado es cierto. Israel ha respondido. Ahora, ¿qué es lo que te decía? Hezbollah, por ejemplo, sabe que esta es la última oportunidad que le queda a ellos para intentar eliminarnos. O sea que nos van a venir con sus 200.000 misiles con todo. Van a tratar de hacer desaparecer a Israel a como dé lugar. Ellos no están jugando. Ellos saben perfectamente a lo que van con nosotros y saben que nosotros no estamos tampoco para chacotear. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el límite? Esto es importante, quiero que se entienda. ¿Cuál es el límite, la línea roja que Israel le está demarcando al Hezbollah antes que nosotros tengamos que hacer uso de un armamento nuclear contra ellos de acuerdo a la profecía bíblica? Y no solo de acuerdo a la profecía bíblica. Recuerda la declaración que hizo el ministro de Defensa de Israel. Yo la puse en un video anterior en el que dice textualmente, vamos a devolver al Líbano a la edad de piedra y vamos a erosionar hasta el último centímetro del Líbano. Cuando te habla de ese verbo, erosionar, lo que te está diciendo claramente es un armamento de destrucción masiva. La pregunta es, ¿cuál es la línea? Más claro, lo voy a decir en estas palabras. ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia de Israel antes de activar un armamento de esa índole contra el Líbano? Esa es la pregunta. Porque entendemos que Israel está en un peligro existencial y que hagamos lo que hagamos, el mundo nos va a condenar por defendernos. Entonces da lo mismo. Yo personalmente entiendo y creo, y perdónenme la franqueza al hablar, prefiero ganar la guerra y que me llamen genocida o lo que les dé la gana de llamarme, a tener que perder y recibir las condolencias. Aquí es matar o morir. Con Hezbollah no hay forma de negociar. Es irreconciliable la situación.
Hezbollah se ha preparado desde el 2006 para esta guerra y está recontra armado hasta los dientes y es un peligro existencial, lo repito, 15 veces peor que el Hamas. Si el Hamas es un perro amaestrado por Irán, Hezbollah es un tigre domado por Irán, pero nosotros somos León, León de Judá. Vamos a despedazar a ese grupo terrorista, lo vamos a acabar, porque si no lo acabamos, ellos pueden acabar con nosotros. Felizmente, para la gloria de Dios, quienes conocemos la Biblia, sabemos a la perfección lo que ocurrirá y eso es lo que nos da paz. Israel va a ganar la guerra y eso es lo que nos da tranquilidad. Israel no se puede dar el lujo de perder una sola batalla. La primera batalla que perdamos, Dios no permita, habremos desaparecido como país. No tenemos derecho a perder. Esto no es un partido de fútbol como el que relaté hace un momento, que puede terminar en empate. Aquí no hay tablas como en el ajedrez, ni hay empate como en el fútbol, Iván. O ganamos o perdemos. El que gana sobrevive, el que pierde desaparece. Claro. Basado en eso, doctor David Diamond, ¿qué va a pasar? Precisamente basado en lo que nos estás compartiendo, tú que vives al interior la realidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué se viene? Y sobre todo mencionas, por ejemplo, la Biblia, que creo que es importante porque para nadie es secreto que muchas personas, yo me incluyo muchas veces, desearíamos que la guerra no se diera, que llegaran a acuerdos, que firmaran la paz, que esto parara, que esto frenara, que no hubiese más víctimas, más inocentes cayendo, etcétera. Pero, por ejemplo, el tema de Dios y las guerras, querido doctor David Diamond, nos gustaría escuchar mucho tu opinión y desde tu óptica y obviamente qué dice la palabra también con respecto a Dios y las guerras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Esto es evitable, inevitable? O sea, escrito está. ¿Qué va a pasar? Bueno, a mí me gusta. Qué buena pregunta, Iván. De verdad, este es un tema que a mí me gustaría verlo claramente. Como dijo Netanyahu, citando el libro de Eclesiastés, el 7 de octubre en la noche en su discurso, verso 8 de Eclesiastés, versículo 8 de Eclesiastés 3, existe un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Existe un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y como lo dijo Netanyahu, este es un tiempo de guerra. Quiero explicar un poco las guerras desde el punto de vista de Dios. Primero, a Dios una guerra no lo escandaliza ni lo asusta. Para el ser humano, claro, es enfrentarse a la muerte. Pero para Dios la guerra y la vida están en sus manos. La vida, la muerte, la guerra y la paz están en sus manos. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está en el absoluto control del tiempo y de la circunstancia, individual como colectiva, de la historia. La Biblia dice en Éxodo 15:3 que el Señor es varón de guerra. El Señor es varón de guerra. Él se presenta como un varón de guerra. Y en el Salmo 24, verso 10, el rey David dice, ¿quién es ese rey de gloria? Es el Señor de los ejércitos. Dios de los ejércitos. ¿Qué ejércitos? Como lo dije en un anterior programa, Dios tiene un ejército de ángeles en el cielo, bajo la autoridad y supervisión del ángel Miguel. Tiene al ejército de Israel, lo que le dijo David a Goliat, tú has provocado al Dios de los ejércitos, al Dios de las huestes de Israel. El Dios de Israel cuida del ejército de Israel. Y tercero, en el cristianismo bíblico, no en el histórico pagano idólatra, en el bíblico, el Señor es el Dios de los ejércitos de la iglesia, ejército de oración, de ayuno, de lucha espiritual, de guerra espiritual, contra principados, potestades, huestes de maldad, ejércitos de demonios, que luchan en las regiones celestes. Una guerra espiritual que existe entre la iglesia y el mundo satánico, y Dios dirigiendo a la iglesia. Eso creo que es puntual en la cultura cristiana. Sí, y yo he tenido la oportunidad de ver algunos programas, ¿no? Claro, ¿no? Y por ejemplo, para nadie, yo creo que a nosotros los cristianos no nos debe sonar extraño Jehová de los ejércitos. O sea, ese Dios de los ejércitos no nos debe sonar extraño. Entonces, si hay un Correcto. Jehová de los ejércitos, si hay un Dios de los ejércitos, pues hasta donde entiendo medianamente los ejércitos se crearon para la guerra, para combatir, Correcto. para cuidar. O sea, en donde hay un bien y hay un mal, siempre habrá guerra, pienso yo, no sé. Ahí has tocado un punto. Israel es la luz, jamás es las tinieblas. El padre del terrorismo es Satanás. Porque ¿cuál es la mentalidad del terrorista? Robar, matar, destruir y engañar. ¿Y cuál es la mentalidad del diablo? Robar, matar, destruir y mentir. El padre del terrorismo es Satanás. El primer terrorista es él. El reino de las tinieblas es el terrorismo. El reino de Dios es amor, paz y gozo, no terrorismo. O sea, estamos dándonos cuenta de las cosas claras. Entendemos algo, Dios no piensa como humano, Él piensa como Dios. Así de sencillo, no hay dónde perderse.
Y la razón por la cual Dios permite y a veces ordena guerras, esto es importante, no solamente Dios permite guerras, ordena guerras. Hablemos de la época que el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida, en la época de Moisés. Dios le dice claramente que vas a tener que pelear y conquistar esa tierra, le dice, y deshacerte de todos los pueblos que la ocupan y tú tomar este lugar, porque yo les entrego esta tierra. Listo. O sea, fue una orden de Dios ir a la guerra. Las guerras del rey David fueron orden de Dios. Entonces, esto es no por gusto, es por la maldad de las personas y de las naciones que legalizan el pecado y la rebelión contra Dios. Cuando las naciones entran en esa suerte de legalizar la maldad, de avalar el pecado y la rebelión contra Dios, de convertirlo en norma de vida, legalizas el aborto, legalizas tantas cosas que son abominables a los ojos de Dios. ¿Cómo crees que Dios se va a quedar cruzado de brazos? No, Dios va a actuar, va a traer justicia a la tierra. Cuando los pueblos deciden rebelarse ante los mandatos divinos, Dios los destruye por medio de distintas situaciones. Trae juicio a las naciones, enfermedades, desastres naturales y obviamente las guerras o las crisis económicas. Por ejemplo, veamos el diluvio. El diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron producto de la maldad humana, no de la crueldad de Dios. Fueron de la crueldad del hombre, que decide rebelarse contra su creador y hacer daño a su prójimo y vivir para dañar a los demás y destruir la creación que Dios ha hecho. Dios a todos les dio, previo al diluvio, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra y muchas veces en la historia, Dios a todos les dio la oportunidad de arrepentirse antes de traer el juicio y la destrucción. Envió a Noé, pregonero de justicia. Envió a Lot para advertir antes de la destrucción y se les rieron en la cara, no les hicieron caso y vino el juicio. Así es ahora también. Cuando los pueblos y naciones deciden ir en contra de Dios y no volver a su verdad, volver a la verdad de Dios, obviamente va a haber juicio. Mira, te comparto un pasaje bíblico por decir, Isaías capítulo 26, versículo 9, dice, toda la noche te busco a ti, oh Señor, con todo mi corazón. Solo cuando vengas a juzgar la tierra y a castigarla, el pueblo se apartará de la maldad y hará lo que es justo. Es que parece que la gente necesita el golpe en la cabeza para razonar, meditar y reflexionar. Cuando viene el juicio de Dios, cuando viene la sentencia de Dios, el golpe de Dios, es como que la gente recién reacciona y empieza a recapacitar sobre sus acciones y a volver en sí. Desgraciadamente, cuando el ser humano no aprende con dolor, cuando no aprende con amor, tiene que aprender con dolor. Tiene que cosechar en algún momento todo lo que ha sembrado. Pues por una regla muy básica, Iván, de Dios nadie se burla. Dios no es payaso de nadie. De Dios nadie se va a hacer la burla. Claro, algo claro, doctor David, algo claro para nosotros y que quiero entenderlo así. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Yo quisiera, no sé, cómo poder entender algo. ¿Han tenido las advertencias? Por ejemplo, los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah. ¿Tú crees que han tenido ya el tiempo, las advertencias como para arrepentirse, para reflexionar? ¿Crees que las han tenido o no? ¿O eso no ha sucedido? ¿Cómo es eso? Para poderlo entender desde aquí, desde Occidente, desde lejos. Hermano, el hecho de que tantas naciones los llamen grupos terroristas y no los quieran nos hace recapacitar, pues decir es ver qué método estamos usando nosotros para conseguir nuestras metas. Pero para ellos el fin justifica los medios. Asesinar, torturar, masacrar, violar, no les importa. Ellos no tienen límites. Son grupos al margen de la ley y que viven sin Dios y sin ley. Y aunque hacen en nombre de Dios, hay que preguntarse en nombre de qué Dios, pues. Que Dios es el que los manda a morir matando y a arrasar con pueblos enteros, violando, decapitando, cercenando miembros, secuestrando, torturando y haciendo todos los vejámenes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sus propias acciones los condenan. Sus propias acciones. Sus propios objetivos. A veces tratamos de romantizar un poco, de ser un poco más espirituales que hasta el mismo Dios. El mismo Dios. Sí, algunas veces porque, claro, pretendemos que no haya como esa retaliación, que no haya esa respuesta o esa venganza, si se quiere. Pero interesante reflexionar acerca más bien de la justicia divina. Bien decían las abuelas por ahí, de la justicia divina, líbrame, Señor. Porque uno puede de repente sortear con la justicia terrenal de alguna manera, pero con la justicia divina, ¿quién? No sé si esto tenga que ver con el mensaje, ¿no? Dios no es malo ni injusto. Dios es bueno y justo. Es el hombre, el perverso, que teniendo un Dios tan bueno y santo, prefiere hacer maldades y buscar la destrucción de los demás y gozarse en ello. Porque eso es lo que hace un psicópata. Planifica, ejecuta y disfruta. Y eso es lo que hace el Hamas.
o cualquier terrorista planifica, ejecuta y festeja lo que ha hecho. ¿Cómo reaccionaron en Gaza el 7 de octubre en la noche? ¿Acaso no fue un festejo multitudinario en las calles, como si hubieran ganado la Copa del Mundo de fútbol? Semejante festejo después de haber violado, masacrado, torturado. ¿Te parece correcto que un hijo terrorista le llame por teléfono desde Israel al papá que está en Gaza y le dice: papá, acabo de asesinar a 5 judíos, los maté a 5 con mis manos, papá? Y el otro le dice: me siento orgulloso de ti, hijo, sigue adelante, me siento orgulloso de ti. Y el hijo le dice: papá, nunca agacharás la cabeza ante nadie, porque tu hijo ha matado a 5 judíos. ¿Quién está peor, el hijo o el padre? No, yo creo que el padre, obviamente los dos, pero creo que el padre El es el padre. ejemplo, ¿no? Es una sociedad podrida, corrompida, que en algún momento tiene que recibir el juicio de Dios. Imagínate hasta qué grado de barbarie, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Total interpolación de valores. Total interpolación. Si no tienen valores religiosos, pero por lo menos tengan éticos y humanos, pues no tienen nada. Entonces es natural que en algún momento el juicio de Dios venga sobre esos pueblos, grupos, gobiernos, naciones, personas que viven para vivir, perdón, que viven para matar, que viven para planificar, ejecutar y disfrutar del mal ajeno. Entonces, aquí es donde uno se hace esa pregunta, ¿no? Si una guerra está en la voluntad de Dios o no, Iván. Ajá, sí, señor. Ahí Doctor está el David punto. Diamond, exacto. Mira que hay algo que uno a la larga quisiera como entender mejor y a veces es un poquito difícil. Todo esto está escrito, doctor David Diamond, todo esto se está dando tal cual como está escrito en la palabra, en la Biblia, está escrito y lo podemos ver, lo podemos observar, analizar, no sé, leer. Sí, yo creo que partiendo de un principio muy básico. Si entendemos que existen dos voluntades de Dios, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, hay que entender qué es lo que está pasando acá en esta guerra, en este conflicto. En la voluntad permisiva es algo que, por ejemplo, Dios habla a tu corazón, te dan consejo y te dice: no te cases con esa mujer, por tu bien no te cases, pero tú decides casarte. Bueno, Dios lo permite, porque tú tienes libre albedrío, tienes libre decisión. Y si sufres después, ¿quién tiene la culpa? Tú. Claro, tomes Pero la la gente decisión. encima, claro. Y después dice la escritura: el insensato tuerce su camino y luego culpa a Dios. Encima culpan a Dios, pero son producto de sus malas decisiones y no quieren pagar la consecuencia, que tienen que pagarlas. Todos las pagamos en la vida, nuestras malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La voluntad permisiva de Dios puede permitir. Mira, ahí está. La voluntad perfecta de Dios era que Abraham tuviera un hijo con Sara. Nunca estuvo previsto en la perfecta voluntad de Dios que Abraham tuviera un hijo con Sara, que es Ismael, y mira el problema que tenemos hasta ahora. Mira la consecuencia, seguimos pagando la consecuencia de un error de Abraham. Querer ayudar a Dios. Dijo: no, Dios está demorando mucho, mi mujer es estéril, creo que le escuché mal a Dios. Listo, y se metió con Agar, la egipcia. Y mira lo que pasó hasta el día de hoy. Tremendo conflicto con el mundo ismaelita o árabe. Ahí están las consecuencias de la voluntad permisiva de Dios. Ahora, en el caso de la voluntad perfecta de Dios, hay que entender qué es la voluntad perfecta de Dios. Es aquella voluntad que Dios desea, que se haga su voluntad, en la tierra como en el cielo, dice una frase, ¿ok? En la cual Dios planifica, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y aunque hay veces es pasar por malos momentos, difíciles momentos, Dios permite esto para un fin mucho mejor. En este caso, a veces en la vida particular de una persona, alcanzar madurez. Dios permite que pases una prueba muy dura en la vida para que madures, para que crezcas, para que des un salto cuantitativo en tu vida y cualitativo, que seas otra persona mejor, pero tienes que pasar por un momento de refinamiento. Y lo mismo pasa en los pueblos. A veces son situaciones que se tienen que vivir y son demasiado dolorosas, como una guerra, por ejemplo, y después de eso viene un cambio. Ahora, en el caso de esta guerra, yo creo que sí es la voluntad perfecta de Dios, Iván, por una razón muy sencilla, porque el hecho de que las profecías bíblicas estén hablando en detalle de lo que estamos viviendo hoy en día, que son profecías escritas hace más de 3000 años y que las estamos viendo cumplirse delante de nuestros propios ojos. Un ejemplo te voy a dar, una profecía buena que hemos visto cumplirse ante los ojos. El regreso del pueblo judío desde 1948 estuvo anteladamente previsto hasta por el mismo Moisés. Los profetas, los salmos, anunciaron que el pueblo judío regresaría a su tierra en el final de los tiempos. Eso es voluntad perfecta de Dios, es un propósito de Dios, es un objetivo, una planificación en la agenda divina y estaba escrito de antemano que así tendría que ocurrir. No es como una pelea, por ejemplo, entre un sindicato y el gobierno en cualquier país de los nuestros. Es un problema de cocina, que eso no va a haber una profecía, donde está escrita una profecía en la cual, por ejemplo, un sindicato se enfrenta al presidente. No,
Estoy hablando de profecías que cambian la historia para siempre y que curiosamente Israel es el protagonista principal. Estas sí son profecías que están escritas dentro de la voluntad perfecta de Dios, porque, como te lo he dicho, traen juicio a las naciones que buscan la destrucción de Israel y que al traer la destrucción de Israel, Iván, truncarían el plan de Dios. Ese es el punto. Las naciones no están entendiendo eso. Al destruir a Israel, truncarían el plan de Dios. Y Dios dice, a mí no me van a truncar mis planes, así que fuera ustedes del camino. Es tan sencillo como eso. Es eso Claro. lo que está sucediendo. Y otro detalle mira, que te doy, dime. Dime, no, otro detalle, no, me gustan los detalles, me gustan los detalles y Sí, son importantes, son aportes. eh, el hecho que esta guerra comenzó en una fecha bíblica, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, así como vino la guerra del Yom Kippur, en pleno Yom Kippur nos atacaron en el día más sagrado, o la guerra de los 6 días. 6 días trabaja el hombre, el séptimo descansa y en el séptimo ganamos la guerra. Ocurrieron en momentos bíblicos y eso demuestra, comprueba, sella que viene con el sello de Dios. Yo estoy seguro que más allá de Hamas, más allá de Hezbollah, más allá de todo, el 7 de octubre no lo sorprendió a Dios. Eso se lo estoy diciendo. ¿Qué clase de Dios fuera que el ángel Gabriel lo va y lo despierta y dice, Dios, Dios, despierta? Y Dios ahí en el cielo, ¿qué pasó, Gabriel? Uy, un ataque en Israel, los del Hamas han entrado. Y Dios diciendo, ay, Dios mío, como si hubiera otro Dios. Por favor, no, o sea, ¿qué clase de Dios sería ese? Sí. Que se ve sorprendido. Claro, claro, yo no estoy, exacto, yo también pienso que a Dios no le sorprende absolutamente nada. Y hay algo que quisiera entender, acabas de hacer un comentario de países, digamos, ajenos a todo esto o los países que están alrededor. ¿Qué sucederá, mi querido doctor David Diamond, con las demás naciones del mundo en este conflicto? Porque hay que preguntarse, ¿no? Hay potencias alrededor, hay otros países que están identificados con una u otra potencia. ¿Qué va a suceder con estas demás naciones del mundo en este conflicto, doctor David Diamond? Me parece importante. Es más, nosotros hacemos parte de ello. ¿Qué pasará con esa América Latina, con esa América Central, con esa Norteamérica en medio de todos estos conflictos, doctor? Bueno, como yo lo había explicado en el programa anterior que se llama Ataque Nuclear se avecina, yo hice un estudio que no alcancé a terminar y que de hecho esta es la segunda parte, por cierto, lo voy a hacer como la segunda parte de aquel que no alcancé a terminar. Yo explicaba, por ejemplo, que Israel está enfrentado en una guerra en etapas. La primera etapa es, por ejemplo, el conflicto con Gaza, de lo cual está profetizado en Jeremías 47, del 1 al 7, Amós y Sofonías, qué sé yo, no me voy a repetir. Y luego tenemos la batalla contra los falsos amigos como Estados Unidos, Inglaterra, los enemigos clásicos como la Unión Europea, la ONU ahora, la Corte Penal Internacional de la Haya, Sudáfrica, Colombia, Bolivia, México, Nicaragua, Cuba, Brasil, Venezuela, que están atacando a Israel diplomática y judicialmente, esa clase de enemigos, la segunda etapa de la guerra. La tercera, que es esta del Salmo 83, que expliqué en detalle, tercera etapa de la guerra. La cuarta, que es la guerra contra Líbano y Siria propiamente dicha, que va a acabar con la destrucción de Líbano y Siria. Entiendo yo a la luz de la Biblia, no estoy aseverando porque no, yo entiendo a la luz de la palabra de Dios, todo nos indica. Hay una frase colombiana que dice, blanco es, gallina lo pone y con sal se come, huevo. Y frito se come también, sí. Sí, frito se come, es huevo. Entonces, creo que está claro que va a ser una utilización de armamento nuclear. Esa sería la cuarta etapa y la quinta etapa será la batalla de Gog y Magog, ¿cierto? Y viendo esto, hay entretelones de los conflictos armados y yo me había quedado claramente en el anterior programa en la calamidad que va a venir para Siria y Líbano como consecuencia del Salmo 83. Y ahora yo creo que se puede tocar y ver precisamente este aspecto que me mencionas tú, y es decir claramente que las profecías no están hechas para evadirse, sino para cumplirse. Quiero dejar esto claro, las profecías no se evaden, se cumplen. Cielo y tierra pasarán, sus palabras tienen que cumplirse. Claro. No pasarán, Me, tienen que cumplirse. me suena a mí un poco lo que acabas de comentar y por favor ayúdame a entender, como si todas las naciones estuvieran en contra de Israel. Es decir, acabo de escuchar una cantidad, hasta Estados Unidos, que me sorprende, el falso amigo, me suena así como Sí, duro porque pues obviamente yo hago parte de Estados Unidos, entonces uno dice, ¿cómo así? Hasta donde yo entiendo, en Estados Unidos muchos amamos a Israel, etcétera, pero me suena como si, no sé, todas las naciones contra Jerusalén, no hay amigos de Jerusalén en todo esto, doctor David Diamond, antes de que continúes con lo otro.
Sí, yo lo he dicho, no es el pueblo norteamericano, es el gobierno norteamericano el que realmente no sabes con lo que te va a salir. El otro día nosotros nos hemos enterado que el presidente norteamericano, Biden, llamó 3 veces estúpido a Netanyahu. Y como decía hoy día un periodista en el periódico Jerusalem Post, los únicos que tenemos el derecho de llamarlo estúpido a Netanyahu somos nosotros, pero no él. Puede parecer jocoso, Sí. porque ya viniendo del presidente norteamericano es un insulto súper grosero, poco diplomático, poco amistoso. ¿Y por qué? Porque Netanyahu se niega a someterse a los dictámenes y caprichos de Obama, que es el que maneja Biden. Porque acá nosotros no somos tontos, somos un pueblo muy viejo, ya a nosotros no nos van a venir con trampas viejas a hacernos caer en eso, somos muy viejos en la historia. Y la verdad es que Netanyahu no va a caer en un ridículo tan tonto como aceptarle la creación de los 2 estados, aceptar negociar con Hamas en una negociación que le permita sobrevivir a Hamas en esta guerra, que es lo que los Obama, los Clinton y los Biden quieren. Entonces, obviamente que Israel se va a enfrentar a Estados Unidos diplomáticamente y se va a enfrentar políticamente. ¿Y cómo queda Estados Unidos? Como un falso amigo que nos quiere hacer meter la pata, que por un lado nos ayuda y por el otro lado nos empuja. Si es así, no me ayude, compadre. Ya. Entonces, en ese sentido yo me refiero. Ok. Ahora, que todas las naciones vayan a enfrentarse a Israel pareciera ser dramático, pero sí, mira lo que dice el profeta Zacarías. Dice, porque yo, capítulo 14, versículo 2, dice Zacarías, yo reuniré a todas las naciones de la tierra en guerra contra Jerusalén. Dios va a traer a todas las naciones del mundo en su debido momento, no ahorita, pero te demuestra que en algún momento todos los pueblos se van a tornar antisemitas. Sin excepción, Israel se va a quedar solo y va a tener que confiar en Dios nomás. Y eso no es parte solamente de la teología cristiana. La teología rabínica en la Mishnah, en el Midrash y en el Talmud dicen de que Israel se va a ver solo ante el mundo y va a tener que depender solamente de Dios para poder sobrevivir. Entonces, es importante entender esta situación y no quiero pasar por alto lo que te había dicho hace un momento, Iván, perdóname, no quiero hacer bolas la cabeza. Las profecías bíblicas están para cumplir, no para evadir. Hay excepciones en que se evaden profecías bíblicas. Por ejemplo, Nínive se salvó de la destrucción cuando Jonás le fue a predicar. Le dijo, de aquí a 40 días vas a ser destruida. Y el man predicó y la gente se arrepintió y se libró de la destrucción. Son excepciones, pero hay otras que definitivamente es inevitable que se van a cumplir. Y estas que estamos viviendo hoy en día son profecías de cumplimiento irreversible. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este momento de la historia? Yo quisiera ver esto. ¿Qué va a pasar con las naciones del mundo? Era tu pregunta. Bueno, regresemos a la profecía clave para partir en esto, y es Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12 creo que es la profecía más importante para entender hasta dónde va a empujar al mundo este conflicto de Israel. Como lo dije en el anterior programa, la paz del mundo depende de la paz de los judíos, de Jerusalén y de Israel. Si los judíos, si Jerusalén e Israel tienen paz, el mundo tiene paz. Pero donde que no lo tengan, el mundo va a temblar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Dice Zacarías 12, verso 2. Yo hago de Jerusalén una copa de vino que emborrachará a todas las naciones vecinas. Fíjate, el Salmo 83, las naciones vecinas. Va a emborrachar y las va a tumbar. Cuando ellas pongan cerco a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá que sean atacadas, o sea que viene un ataque contra nosotros. En cualquier momento nos van a tirar misiles, pero de todo lado. Listo. 3. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. O sea, para los pueblos es una copa que los emborracha y les hace perder el sentido. Pero para los pueblos del mundo es una piedra que no pueden cargar ni con toda su sabiduría ni con todas sus fuerzas. No pueden resolver el problema del Medio Oriente. No pueden resolver la tenencia de Jerusalén en manos judías y palestinas, pues los palestinos también la codicia. Es un problema terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Estas naciones, dice todas las naciones. Para mí todas las naciones son la ONU, porque es el único organismo diplomático mundial que aglutina a todos los pueblos de la Tierra. O sea, esta organización de Naciones Unidas, o sea, las Naciones Unidas, no va a poder resolver el conflicto en Medio Oriente y va a traer juicio, dice, herirá a cualquiera que intente levantar esa piedra. Al que intente arreglar el problema a su manera, va a venir de juicio. Y dice, todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén, es decir, contra Israel. Estamos viendo que estamos en esta etapa.
no es solo el conflicto con las naciones vecinas que están emborrachadas y han perdido el sentido, atacando y hostigando a Israel en estos días, los grupos terroristas, sino que los países del mundo van a verse afectados en esta conflagración. Ahora, ¿hasta dónde? Hay una profecía, Iván, que a mí me parece determinante del profeta Jeremías para entender lo que está sucediendo. Yo no puedo realmente entender esto sin Jeremías capítulo 25. No sé si tienes alguna pregunta ¿Sí? antes de entrar ahí. No. Atento a ello. Jeremías 25. Yo creo que es importante leerla y entenderla. Sí, porque aquí vamos a ver un detalle que me llama mucho la atención. Mira cómo los términos se complementan. Zacarías dice que va a ser una copa que emborrachará a los pueblos de alrededor, copa de vino, pero mira cómo lo define Jeremías, exactamente igual. Dice, Jeremías 25:15, así me dijo el eterno Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de la ira y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Por eso este programa se llama Espada de Dios. Cuando tú me pediste qué título le podríamos poner, te dije Espada de Dios. Porque dice que Dios va a venir, va a enviar espada contra las naciones en este tiempo. Es juicio, es guerra. Dice, yo tomé la copa, dice Jeremías, de la mano del Señor y di de beber a todas las naciones a las cuales Él me envió. A Jerusalén, a las ciudades de Israel, a sus reyes, príncipes, para convertirlos en ruina, espanto, burla, maldición y juicio. O sea, un tiempo difícil que se va a vivir. Al faraón, rey de Egipto. Mira, Egipto se va a voltear contra Israel, lo dije en el anterior programa. Egipto tiene un acuerdo de paz, pero ese Egipto, estos días Egipto, ¿qué le dijo a Israel? Si Israel bombardea Rafah y si los palestinos se meten a mi tierra, yo rompo el acuerdo de paz con Israel. ¿Qué implica eso? Guerra. Y bíblicamente se nos va a voltear Egipto. Mira, Iván, ayer Egipto trajo misiles aquí a la frontera con Israel, al Sinaí. Trajo misiles para atacar a Israel. Porque yo no entiendo que sea para atacar a los de Gaza. O sea, no creo. O sea, ¿para qué mueve misiles? Para atacar a Israel. ¿A quién más va a atacar con misiles? Entonces ya es una amenaza. Que nos ponga tanques no importa, pero que nos ponga misiles ya es grave. Y hoy día, hoy, está el presidente turco en Egipto. Eso me parece muy peligroso, sabiendo quién es Turquía, sabiendo quién es ese presidente. Pro-iraní, pro-Hezbollah, pro-Hamas y pro-Rusia. O sea, Dios lo cría y estos se juntan. ¿Quién más está metido en este problema? Y sus servidores. Después dice, veamos por ejemplo el versículo 20. A todos los reyes de la tierra de Filistea, los palestinos y todos sus asociados, Ashkelón, Gaza, Ecrón y el resto de Ashdod, hasta mi ciudad se va a ver afectada en la guerra, terriblemente hasta mi ciudad. Y Edom, que son las naciones europeas y latinoamericanas. Tú me decías qué papel juega Latinoamérica. Latinoamérica, como Europa, son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, el que peleaba en el vientre con su hermano. Edom o Esaú. Él es el padre de los pueblos occidentales, Europa y Latinoamérica. Son de la misma sangre, la misma descendencia. Moab y los hijos de Amón, Jordania, otro que ya nos está amenazando con romper el acuerdo de paz. Israel solo tiene acuerdo de paz con Egipto y Jordania, pero en cualquier momento Jordania también puede voltearse en contra nuestra. A todos los reyes de Tiro, mira lo que hablábamos. Tiro es el Líbano, o sea, esta profecía de Jeremías 25 vas a ver cómo escala, hasta qué nivel llega. Describe lo que está pasando como en el Salmo 83, los pueblos vecinos, y luego vas a ver cómo se tira a hablar de los pueblos de otros lados. A los reyes de Sidón, exacto, Sidón y Tiro, ciudades del Líbano donde está asentado el Hezbollah. De hecho, hoy día Israel bombardeó la ciudad de Tiro, hoy y ayer bombardeó el Tiro. A los reyes que están en las costas al lado del mar. En el verso 23, Dedán, o sea, este conflicto le va a afectar a Dedán. ¿Quién es Dedán? Arabia Saudí. Arabia Saudita se va a ver metido en el conflicto, le guste o no. Ya es parte del conflicto, de hecho ya es parte. Arabia Saudita ha dicho que va a firmar la paz con Israel, no se retrasa, no se aparta de los acuerdos de Abraham, pese al conflicto en Gaza, pero tampoco lo va a firmar en esta coyuntura. Pero a Arabia Saudita le va a traer consecuencias eso, porque Irán también lo quiere destruir, a Arabia Saudita. Aquí aparece Temán, es Yemen. Exacto, ¿qué está pasando con los hutis en el Yemen? Hoy día Estados Unidos bombardeó el Yemen, hoy en la mañana bombardeó el Yemen.
Entonces, estamos viendo que los del Yemen están metidos en esta profecía, es exacta. A todos los que se rapan las sienes, era una cultura muy antigua raparse esta parte del cabello y dejar solamente el cabello acá en el medio. Esa cultura, de ellos está hablando. A todos los descendientes de los reyes de Arabia, o sea, todas las naciones ismaelitas se van a ver envueltas en el conflicto. Y todos los que habitan en el desierto. 25. A todos los reyes de Simri, Afganistán. Y literalmente te voy a dar un dato. Simri es Afganistán hoy en día. Los afganos talibanes, no tu cuate Iván, vos eres Iván, no eres talibán. ¿Ya? Los talibanes, esos tus medio homónimos, han tomado la determinación de plegarse, de unirse a Hezbollah y van a mandar a 25,000 talibanes al Líbano como hombres bombas. Literal, wow. Es lo que ellos manejan como su especialidad, bombas humanas. Al martirio, dice que vienen directo al martirio. 25,000 quieren mandar desde Afganistán. De acuerdo a la profecía, este es Simri. A todos los reyes de Elam. Elam es Irán. Existe una profecía, si el tiempo alcanza ahora en Jeremías 49, ¿verdad? En que podemos ver qué va a pasar con Irán en la profecía bíblica. Pero Elam es Irán. Es el nombre antiguo de Persia. O sea, Persia se llamó antes, pero mucho más antes se llamó Elam. Es Irán. Y los reyes de Media, claro, el imperio medo-persa, Irán. A todos los reyes del norte. ¿Quiénes son los reyes del norte? Ya está aplicándole a Rusia, porque al norte de Israel está Rusia. Es la única capital al norte de Jerusalén, Moscú, en el mapa. A todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Fíjate cómo cierra casi este versículo. Estoy leyendo el verso 25 de Jeremías 25. Dice, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Algunas personas me han dicho, es una exageración que estés hablando de una tercera guerra mundial. No, no es exageración. Voy a volver a repetir una ley de la geopolítica. Existe una ley en estudios geopolitológicos que sostiene que con que existan 4 continentes en un conflicto armado, ya es mundial. Así tengan un representante de cada continente, se torna en conflicto mundial. Imagínate, aquí hay un montón metidos. Ahora, dice, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. O sea que esta guerra va a causar efecto mundial. A todos los pueblos de la tierra les va a afectar. En el momento en que se agraven las hostilidades. Imagínate tú, Estados Unidos cumple su promesa. A ver si es que alguna vez cumple algo el Biden. Y decide ir y destruir las refinerías petroleras de Irán, porque eso es lo que le ha dicho Biden. Te voy a destruir tus refinerías. Y fíjate lo que pasó ayer en Irán, en la noche. Hubo una explosión que se vio a 60 kilómetros. El pozo petrolero, un gaseoducto que explotó y se vio desde 60 kilómetros de distancia. Y no han podido apagar en todo el día. Hasta ahorita sigue ardiendo eso. Esa es una advertencia. Ya. ¿Qué va a pasar cuando destruyan las refinerías petroleras de Irán? La economía mundial se va a ir al tacho. ¿Por qué? El petróleo se va a disparar. Subes el petróleo, destruyes la economía. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Babilonia, para otro programa, es Estados Unidos. De hecho, yo hice una conferencia en Estados Unidos que se llamó Babilonia Americana, en cuando explico las profecías bíblicas para Estados Unidos. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que habrá pleito, versículo 31, si me permite, 25-31, saltamos un poquito. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Eterno está en pleito contra las naciones. ¿Y qué dice Jeremías en otra profecía? Este es el pleito de Sión. ¿Y en qué acaba? Con armamento nuclear en Isaías 34. Él es el juez de todo mortal, y fíjate acá, entregará Dios a los impíos a la espada, dice el Señor. Impíos a la espada, naciones van a ir a la espada. Y dice además, si me lo permites, el versículo 32, ciertamente el mal irá de nación en nación. 33, y yacerán los muertos del Señor desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá lamentación, ni se recogerán los cadáveres para ser enterrados, sino que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y te voy a dar un dato, para que veas cómo en mínima escala ya se está viendo. En Gaza hay miles de cadáveres de terroristas regados por toda la franja. En las calles, avenidas, edificios colapsados, miles de cadáveres. Israel ha matado 16,000 terroristas del Hamas. Cifra prácticamente oficial. Te lo estoy dando como manera primicial, Iván.
cerca a 16,000 terroristas han sido eliminados en la franja. 16,000 en solo 4 meses es un récord. Pero, ¿quién está enterrando esos cadáveres? Nadie. Quedan ahí. Ahora, ¿sabes qué está pasando? Es tanta la hambruna de los perros, los gatos callejeros y las aves de rapiña que están despedazando esos cadáveres y están alimentándose de eso. Eso está pasando en Gaza. Terrible. Los cadáveres están, yo tengo imágenes de eso, no puedo mostrar, pero son imágenes repugnantes. Pero ahí están los cadáveres, medio comidos por los perros, gatos y aves. Eso está pasando, no los entierran. Lo que dice ahí. Wow. Entonces, podemos ver esto. Dice, dime, ¿me ibas a preguntar algo, Iván? No, o sea que yo te escucho, trato de analizar y uno dice, wow, ¿por qué tanta bajeza, tanta rudeza? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué todas estas cosas? O sea, como que uno quiere volver a la raíz, ¿no? Como que uno quisiera retroceder la cinta como en lenguajes antiguos o en lenguaje anterior. Devuelva el cassette, retroceder. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este odio? ¿Por qué esta Eso habría que rabia? preguntarle al Hamas. Es que eso hay que preguntarle al Hamas. Esa respuesta no te la va a dar Israel, esa te la tiene que dar el Hamas. Ellos son los que tienen que responder. Su teología, esa es su teología, te van a aprender. Esa es nuestra teología. Ellos no aceptan las fronteras. No, el problema no es sobre las fronteras de Israel, es contra la existencia de Israel. Esa es la raíz del problema, que no, ellos tienen, como lo he dicho múltiples veces, jamás tiene una ideología en 3 pasos. No aceptar la existencia de Israel, no negociar nunca con Israel y nunca firmar la paz con Israel. Partiendo de esas 3 doctrinas básicas que están en el acta constitutiva del Hamas, ¿cuál va a ser el resultado? Ahora yo tengo una pregunta, pregunta contra pregunta. Tú me preguntas por qué. Bueno, ¿qué esperaban ellos que hagamos nosotros después de lo que nos hicieron? Dime, ¿qué esperaban ellos? ¿Que nos crucemos de brazos? Dime tú, ¿qué crees que esperaban ellos? La guerra, pues, hermano, ellos sabían lo que iba a pasar. Tan tontos no son. Ellos sabían que Israel iba a responder. ¿Cómo que no? Y el propósito, obviamente, la destrucción. Pero mira, yo me pregunto... La no sé muerte si, y la destrucción. sí, no sé cuántos de los que están aquí en vivo, que a propósito tenemos un número muy importante de personas en vivo en este momento aquí en la Red Cristiana con el doctor David Diamond. Muchas gracias a todos los que están en vivo y en directo aquí presenciando, haciendo parte de esta transmisión a través de YouTube. Gracias también a los que nos han suscrito a la Red Cristiana. Gracias por suscribirse a la Red Cristiana y apoyar este ministerio de la Red Cristiana en YouTube. Pero mi pregunta que pienso, ojalá que así sea de muchos, es ¿por qué este aumento del odio y la persecución contra el pueblo judío? Tal vez esa es la pregunta como un poco más puntual o más exacta. ¿Por qué esta bronca? Si quisiéramos hablar así, coloquialmente, ¿por qué esta bronca contra el pueblo judío? ¿Por qué? Me gustaría arribar en un minuto ahí. Terminaré la idea de lo que estaba haciendo, ¿te parece? Te ruego. Sí. Y te llego a esa, porque si no termino esto, no llego a lo segundo, porque están interconectados. En Ezequiel capítulo 25 te estaba leyendo, el juicio irá de nación en nación. Pero si uno mira en Ezequiel capítulo 21, que corresponde a Jeremías 25, están relacionados, dice versículo 3, Ezequiel 21, 3, di a la tierra de Israel, así dice el Señor. Mira, juicio. He aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de la vaina y cortaré al justo como al impío. Está avisándole a Israel que viene un tiempo de juicio, en que van a morir buenos y malos. Es que como en la lluvia, hermano, la lluvia moja buenos y malos, el sol sale sobre justos e injustos. La guerra, inevitablemente, desgraciadamente, hay inocentes que mueren. Eso es triste, no se puede evitar, ese es el precio de la guerra. Pero ese precio tiene que responder el culpable de la guerra, el que causa la guerra. Y el que causó esta guerra es Hamás. Nosotros nos vimos arrastrados a una guerra, obligados a ir a una guerra, que no la provocamos, ellos la generan. O sea, hay que dejar cosas claras también. Dice en el versículo 5, y sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina. Esta no es la espada de Israel contra Hamás. Esta es la espada del Dios de Israel contra Hamás. Que quede claro, es la espada de Dios. La Biblia dice que Dios aborrece al que derrama sangre inocente.
¿qué tal derramar la sangre de esos bebés decapitados? ¿Tú qué crees que Dios no va a cobrar? Claro que Dios va a cobrar. Porque si hay alguien que puede hacer pagar a uno por sus maldades, ese es Dios, en medida justa y perfecta. Porque es Dios, es perfectamente justo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, y no regresará la espada a su vaina. Escucha esta declaración. O sea, no va a parar el juicio, dice. Yo no voy a volver a guardar mi espada, dice Dios. Una vez que Dios saca la espada, porque eres varón de guerra, hermano, Dios no, como mi papá me decía, cuando yo era chico, disculpe la comparación, mi papá me decía, el día que yo te muestre la correa no es para asustarte, es para darte. Y nunca mi padre sacó la correa para mostrármela. La tuve que probar. Y aquí pasa lo mismo. Dios el día que saca la espada no es para asustar, es para dar. Ahora, ¿qué ocurre? Dice que la vaina, que la espada no volverá a la vaina. Ahora mira lo que concuerda con la destrucción de Gaza. Mira por qué. En Jeremías 47, versículo 2 dice, Gaza, así ha dicho el Señor, he aquí que suben aguas del norte y se hará torrente que inundará la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de Gaza, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Claro. ¿Acaso no fueron tantas naciones del mundo marchando en las calles contra Israel ante el conflicto en Gaza? Todos los moradores de la tierra se pegaron el grito ahí. Listo. Verso 5. Gaza fue rapada, dice, rapada. Mira cómo está Gaza. Pelada, arrasada. Ascalón pereció y el resto de su valle. Verso 6. Oh espada de Dios, ¿hasta cuándo descansarás? Vuelve a tu vaina, reposa, asosiégate. Y dice, ¿cómo reposarás si el mismo Dios ha sido el que te ha enviado? Wow, si Dios mismo te envió. O sea, la espada de Dios no se guarda en la vaina todavía, recién la sacó. Y si vuelves otra vez a Ezequiel capítulo 21, versículo 6, que complementa este pasaje sobre Gaza, dice, y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado y con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te pregunten, ¿por qué gimes? Le dirás, por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará y todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí que viene y sucederá, declara el Señor. Y vino la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, profetiza, así dice el Señor. Di, espada, espada afilada y también pulida, para la matanza ha sido afilada, para brillar como el rayo ha sido pulida. Wow. O sea, es inevitable que en este conflicto se va a armar una grande matazón que va a arrastrar a otros más, a otros conflictos de los que ya el mundo está empezando a ver los albores y van, porque hoy día Corea ha hecho otra prueba. Corea del Norte está amenazando otra vez al sur. China que amenaza con atacar Taiwán. El Putin que no se va a quedar quieto. Dirá que sí, pero ¿quién le cree? Pueden armarse conflictos armados en distintos lugares del mundo al mismo tiempo, que eso es lo que están temiendo. El mundo parece que va a entrar en una conflagración. Ahora, ¿de dónde viene tanto odio? La escritura es clara. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Ahí tiene la respuesta. El amor se enfría, se multiplica la maldad, por ende el odio se vuelve norma de vida. Ese es el problema. Y ahora después, claro, si tú deseas, dame una agüita y podemos ver lo que me has preguntado, el odio contra los judíos. Vamos a tomar agüita porque merecemos un espacio con agüita. Como si estuviera... Agua frío, agua calor, agua de la pira, siempre es lo mejor. ¡Salud! Salud. Hay que tomar agua y beber para poder entender un poco de esto y seguir interpretándolo un poco y sobre todo de manera correcta y principal. Hay un libro que tiene el doctor David Diamond, Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel. Es un libro recomendado, doctor David Diamond. ¿Cómo se hace para conseguirlo? ¿Volvió a estar ya nuevamente porque se agotó en un momento? Sí, se agotó. Igual Historia del Futuro está disponible. Por favor, que se contacten con mi secretaria Rita Marconi. Y a propósito, el libro ya está disponible en Colombia. Ya tenemos ejemplares en Colombia. Ahí tienen ustedes el contacto de contactoshistoriadelfuturo@gmail.com. Pueden escribir por Gmail, también pidiendo los libros a la Rita. Y si desean ayudarnos con una ofrenda, un apoyo económico a través de CEL en Estados Unidos, también con el mismo correo electrónico, por si las esperas, ¿no? Los que deseen cooperar, y les agradezco mucho. De hecho, te cuento ya a modo de descanso un poco, me cansa. Mañana estoy yendo al Líbano. Justamente, sí, no meter a la boca del lobo. Pero ¿cómo así? O sea, a ver, entiendo eso. ¿Y qué vas a hacer? Sí, estamos yendo a unas bases militares, estoy yendo a las bases a revisar bases militares allá en el norte.
Vamos a estar visitando unas bases militares. ¿Dentro del En Líbano? la zona de Kiryat, en la frontera con Israel. Kiryat Shmona, del lado israelí. Justo es la ciudad que han bombardeado, donde murió la chica hoy. Ok. Lo que pasa es de que Kiryat Shmona es una ciudad ahorita que es zona militar. No existen civiles. Han sido evacuados, y esto también el mundo tiene que saberlo. 200.000 israelíes han sido evacuados del norte y del sur y llevados al centro del país. ¿Por qué? Porque son zonas de bombardeo. El Hezbollah está tirando misiles y bombas todo el tiempo, destruyendo un montón de casas, pero ahorita las casas están vacías. Al norte. Al norte de Israel. Sí. Ven acá, de manera de paréntesis, así como información y todo, entonces hay un poquito de congestión, si se quiere, en el centro de Israel o no, o hay espacio suficiente. No, y ese es el peligro que estamos hablando, porque cuando empezaste el programa y leíste la noticia, la gente ha sido evacuada al sur y Hezbollah está apuntando con sus misiles al centro del país, justamente al centro, porque es la zona con más confluencia poblacional, ahí está Tel Aviv, claro, en el centro del país. Entonces, ellos van a apuntar contra Tel Aviv con todo. Y ni que se diga el norte, yo estoy yendo mañana allá, voy a estar no sé si todo el fin de semana, yo les pido por favor respalden sus oraciones, vamos a ir a entregar algunas donaciones y quiero agradecer otra vez más a todos los pueblos, el pueblo evangélico cristiano que está en Latinoamérica y en su momento se han contactado con nosotros para enviar ofrendas económicas, para comprar cosas para los soldados. Y estamos yendo a entregar las donaciones que ustedes han enviado el dinero. Vamos a hacer un video, como siempre lo hemos hecho, mostrándoles en qué estamos gastando el dinero. Y vamos a entregar a los soldados cosas personales, de índole personal. Y en muchos casos no es, ya el gobierno a veces les da, pero ese es el gesto, el cariño, la expresión. Que ellos sepan que hay un pueblo en Latinoamérica evangélico cristiano que no solo coloca su bandera de Israel en el Facebook, sino que también que ora y en la medida de lo posible aporta y apoya a Israel con los hechos y que esos soldados se sientan alentados y queridos. Eso es lo que queremos. Respalda, un verdadero respaldo. Claro. Exactamente. Doctor David Diamond, bueno, mucho cuidado y estaremos orando, por supuesto. Ahí está el email para comprar los libros, contactos, historia del futuro. Ahí está, @gmail.com, que nos están preguntando por aquí. Doctor, ¿te puedo mandar el número de la Rita a tu coordinadora en este momento? Claro, la Rita, sí, para que ya la molesten a la Rita, más bien, a la Rita claro tienen que molestar por teléfono, por WhatsApp. Que molesten, que justifique el sueldo, ya que no hace nada. Que justifique el sueldo, ya que no hace nada. Doctor David Diamond, ahora sí, dime, ¿por qué la bronca contra los judíos? Aparte de que lo que me estás diciendo y todo eso, ¿qué tal si profundizas un poquitito en eso? ¿Por qué de repente ese aumento del odio, persecución y todo esto contra el pueblo judío? El propósito del diablo, destruir a Israel y dejarlo a Dios sin pueblo. Como lo dije alguna vez, existen 4 cosas. La gente que cree en Dios tiene que saber que existe diablo. Así de simple esto. Y el diablo quisiera golpear a Dios, pero no puede. Se va a golpear lo que Dios ama. El diablo siempre ha buscado cosas en la historia. La primera cosa, hacer desaparecer al pueblo judío. Y que las promesas de Dios para Abraham, Isaac y Jacob y para todos sus descendientes nunca se cumplan. Entonces Dios quedaría como un mentiroso. Si desaparece Israel, Dios queda como mentiroso. Hacer desaparecer la Biblia. Desaparece la Biblia y el mundo queda en tinieblas. Porque la Biblia es la luz de Israel y de los pueblos. Ahí nos indica quién es Dios y qué es lo que quiere. Ese es el teléfono de Ecuador, es número de Ecuador de la RIT ese. Y obviamente, en los primeros tiempos, cuando surge la iglesia, fue duramente perseguida y masacrada. El diablo quiso hacer desaparecer el cristianismo bíblico sano. Yo no estoy hablando del idólatra y antisemita que después surgió. Y no pudo, porque donde que desapareciera el pueblo del Señor, pues, imagínate, derrotado. Entonces, el odio contra el pueblo judío ha tenido 3 etapas que yo como sociólogo clasificaría, ¿no? Era la persecución por la religión, el antijudaísmo. Ustedes mataron a Dios, son peligrosos y poderosos. Mataron al mismo Dios, acusaron de deicidio a mi pueblo. Listo. Persecución por la religión. Hitler viene y persigue por la raza, por así decirlo. Él lo entendía como raza, aunque el pueblo judío no es una raza. Hay judíos negros, chinos, blancos, rubios.
De todo. Pero bueno, ya, sí, ya. Untermenschen, subhumanos, decía. Que los judíos son subhumanos. Racialmente inferiores. Antisemitismo. Y ahora es el anti-israelismo o el anti-sionismo. Pero es lo mismo a la final. De lo que se disfrace es odio contra el pueblo hebreo, contra el pueblo que Dios escogió. Y frustrar así, al destruirlo al pueblo judío, destruir el plan de Dios para con Israel, con la misma humanidad. Eso Dios no lo va a permitir, porque Dios dijo que nunca permitiría que Israel desapareciera. Dios le prometió a Israel que sobreviviría a cualquier vicisitud de la historia. Ahora, ¿cómo surge esto? Yo quiero este minuto leer una frase de Pilar Rahola. Y si usted me lo permite, antes de leerla, yo espero que este video llegue a miles de personas y ojalá alguno conociera a doña Pilar Rahola. Yo me voy a dirigir un segundo a usted, Pilar. Pilar Rahola, sabes, te admiro enormemente. Te admiro enormemente. Espero algún día tener el honor de saludarte en persona, de conocerte y de darte un abrazo. Y de decirte mirándote a los ojos, muchísimas gracias por todo lo que escribes y por todo lo que hablas a favor de Israel, por ser valiente, por ser inteligente, corajuda, y de decirle al mundo las verdades que a veces a nosotros no nos las dejan decir, o que cuando las decimos nosotros no nos paran zona, no nos hacen caso. Pilar, felicidades por todo tu trabajo, de verdad. Felicidades y sobre todo muchísimas gracias por hacer lo que haces y por ser quien eres y cómo lo eres. Doña Pilar Rahola, es un honor saludarla desde acá, desde Israel. Espero algún día saludarla nuevamente, le digo, en persona y poder compartir con usted. He aprendido mucho de sus disertaciones. En este tiempo en YouTube he tenido la oportunidad de escuchar muchas conferencias suyas. La que dio usted recién en el Uruguay es sensacional. La felicito a la distancia. Ojalá este video le llegue. Bueno, doña Pilar Rahola, muchas gracias, española, catalana, dice esto hace pocos días en una conferencia en el Uruguay a la comunidad judía allá. Le dice, el antisemitismo y el antiisraelismo son un termómetro social histórico. Cuando a la víctima se le prohíbe defenderse de la agresión sufrida, verás en ese momento una sociedad ensañada con el agredido. En ese momento tienes que comprender que estás en una sociedad salvaje, en plena decadencia moral, ética y espiritual. La sociedad se bestializa. La barbarie reina y pasea victoriosa. Cuando los judíos son perseguidos, dice ella, puedo notar que las libertades, las conquistas y los derechos en la sociedad se pierden. Y cuando la víctima es el pueblo judío, comprendes mucho más que esa sociedad está enferma. Gran concepto de Pilar Rahola. Qué increíble, somos el 0.2% de la población mundial. 9 millones viven en Israel de habitantes. No todos son judíos, hay 2,5 millones de árabes israelíes. Y quiero aclarar esto. El ejército se llama Ejército de Defensa de Israel, no del pueblo judío, porque aquí también hay cristianos, drusos y musulmanes que pelean a favor de Israel. Que quede claro. Hay árabes que pelean contra el Hamas. Hay musulmanes que están combatiendo contra el Hamas en amor a Israel. Que quede claro. O sea, no es que defiende a los judíos, defiende a Israel. Y digo bien, es ejército de defensa, no de ataque. Israel nunca inició una guerra en el Medio Oriente desde el 48 para acá, que se fundó el país. Nunca hemos iniciado una guerra. Hemos respondido a los ataques toda la vida. Así ha sido, revisen la historia. Por eso es ejército de defensa, no de ataque. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puede ser posible que un pueblo tan chiquito, con 9 millones de habitantes acá y 6 millones de judíos en el mundo, ya 15 millones en el planeta, contra 8,000 millones, seamos el pueblo que más aparece en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles, vilipendiado, atacado? 2 datos. Hace 3 días en Davos, Suiza, en la temporada de esquí, sacan un letrero y colocan en la ventana:
prohibido alquilar equipos de esquí para judíos. ¿No te suena a la época de Hitler? Cuando a nuestros abuelos no se les permitía caminar sobre la banqueta, sobre la acera, no se le podía sentar en ningún negocio. Decían, en este negocio están prohibidos perros y judíos. Eso decían en las tiendas. No te podías sentar en un banquito en una plaza por ser judío. Sale otro actor comediante en Inglaterra hace 2 días y en plena función detecta que había un judío sentado entre sus propios, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Sus el seguidores. Actor está aquí, el seguidor, sí. sí, ya, asistente. Sí. Y se da cuenta que es judío y empieza a hostigarlo desde el escenario y levanta a toda la multitud, a toda la gente que estaba asistiendo al evento, y lo empieza a insultar con palabras de grueso calibre y lo trató horrible por ser judío, y el tipo, de donde no sé, consiguió una bandera palestina. Y lo tuvieron que sacar al chico como pudieron. Sin contar que el antisemitismo ha crecido en el 245%. El odio contra los judíos y contra Israel ha crecido en el 245% desde el 7 de octubre para acá. ¿Pero por qué? Si nosotros hemos sido los atacados. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿qué esperan? Nos atacan y al primer tanque que nosotros movemos ya somos genocidas. Al primer tanque que movemos. ¿Qué esperaban que hagamos? Para que te des cuenta. El antisemitismo, ¿por qué? Es una reacción de un mundo envenenado en gran parte por los medios de comunicación. La gente dice, los judíos quieren dominar el mundo, quieren controlar el mundo. Controlan los medios de comunicación. ¿Tú crees que si nosotros controláramos los medios de comunicación, Israel sería tan odiado y los judíos tan perseguidos? Nunca, pues. Jamás, por el contrario. Por eso es de que los medios de comunicación están promoviendo tanto veneno contra los judíos y contra Israel, publicando noticias falsas. Lo dije y lo repito, Iván. Ahora ya están diciendo que hay casi 30,000 muertos en Gaza. ¿Y acaso han podido probar? Cuando hicimos el programa contigo sobre la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿recuerdas o no ese programa? Sí. Claro. La Corte, primero, nunca avaló que haya genocidio. Los morochitos de Sudáfrica salieron como tontos, porque nunca pudieron probar el genocidio. ¿Y cómo no probaron? Porque hubieran tenido que presentar las listas de los 20 y tantos mil muertos y mostrar dónde es que están enterrados. Pero como eso no existe, nadie les hizo caso. Y segundo, en cadena a eso, obviamente la Corte no le prohibió a Israel que utilice las armas. Más claro, la Corte no le ordenó el cese al fuego. Al no ordenarle el cese al fuego, ¿qué quiere decir? Que no hay genocidio. ¿Listo? Salieron como unos tontos los sudafricanos, para que veas. Pero mira hasta dónde querían llevar. Ahora, bíblicamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Para qué Dios está permitiendo tanto antisemitismo y odio contra los judíos? Bueno, la respuesta la da el profeta Ezequiel. Ya entrando en la parte final del programa, entiendo. En Ezequiel capítulo 39, 27 dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, mira esta declaración, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. 2 cosas extraigo de esta profecía. Le llama tierra de sus enemigos. La pregunta es, ¿desde qué momento son tierra de enemigos? Desde el momento en el cual empieza la persecución contra los judíos, con algo que en este caso ha comenzado el 7 de octubre. Ya los judíos no se sienten en casa. Les van a hacer la vida imposible a los judíos e israelíes en el mundo. El tiempo de la convivencia pacífica y amable con amigos, colegas y familiares ha terminado. Ahora va a terminar esto, se va a generar, mejor dicho, un verdadero desfile de reclamos, protestas e insultos y violencia de toda índole contra los judíos en reacción a lo que la prensa muestra de Israel. Esto ya lo han vivido nuestros abuelos, para nosotros no es nada nuevo, con la diferencia que hoy, con el internet, con la televisión, las redes sociales, definitivamente esto va a ser exponencialmente multiplicado, porque la gente está siendo envenenada contra el pueblo judío a través de la prensa y las redes sociales, y esta gente viene y ataca a los judíos por las cosas que pasan acá en Israel. Y esto también es cumplimiento de una profecía de Jeremías 16, del 14 en adelante, que dice, y aquí vienen días, dice el Señor, cuando ya no se dirá más,
gloria al Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino gloria al Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde yo los había desterrado, pues los haré regresar a su tierra, la cual di a sus padres. O sea, el propósito es de Dios glorificarse trayendo a los judíos en el final de los tiempos. Pero mira qué viene a continuación. ¿Cómo va a ser ese regreso de judíos a Israel? Versículo 16. Te estoy leyendo capítulo 16 de Jeremías. He aquí que yo enviaré a muchos pescadores, dice el Señor, que los pescarán. O sea, vienen de a buenas. Y después yo enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte, por todo collado y por las hendiduras de las peñas. En pocas palabras, si los judíos no vienen de a buenas, van a tener que venir a las malas, porque va a llegar un momento en el cual la sobrevivencia de los judíos, por ser judíos en otras naciones, va a estar en verdadero peligro y se van a dar cuenta, les guste o no, que en el único lugar donde de alguna manera tendrán seguridad es acá en Israel, porque esta es su casa. Yo creo que con esto, Iván, he explicado gran parte de lo que tenía que haber dicho en este programa. Definitivamente sí, y de manera, wow, documentada, sustentada y para la reflexión de muchos, me incluyo. Excelente todo esto. Israel ganará la guerra en Medio Oriente, como para finalizar, querido doctor David Diamond. Es decir, ¿va a ser triunfador ya ahora en este momento Sí. o tendrán que pasar muchas cosas como para que Israel cante una victoria? Bueno, vamos a ganar la guerra. Se lo puedo asegurar. Militarmente somos el ejército más poderoso del Medio Oriente, pero sobre todas las cosas no está en la fuerza del ejército nuestra victoria. Está en la bondad y el propósito de Dios con este pueblo y esta nación. Dios nos va a dar la victoria porque Dios no va a permitir que Israel desaparezca cuando hay tantas profecías por cumplirse a través del mismo Israel. O sea, de hecho, Israel va a ganar la guerra, pero que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Vamos a pasar ese valle de sombra y de muerte que dice el Salmo 23, lo vamos a pasar, vienen días y noches muy duros, vamos a sufrir mucho. Yo les pido, sigan orando por Israel, sigan ayunando por Israel en esas iglesias donde lo están haciendo. Un agradecimiento inmenso a esos pastores y hermanos que oran e interceden por Israel. ¿Por qué? Porque aman lo que Dios ama y Dios ama a Israel. De verdad, Iván, yo estoy muy agradecido contigo porque me hayas invitado a este programa una vez más. Agradecidos nosotros de tener a alguien como tú, que nos permite precisamente reflexionar, entender, escudriñar, inquietarnos como mínimo con todo esto que acabamos de escuchar. Quienes deseen pueden repetir este programa las veces que sean necesarias para poder entender aún mejor lo que está pasando y de lo que estábamos hablando precisamente hoy. Me gustaría para una próxima oportunidad, una próxima ocasión, querido doctor David Diamond, por ejemplo, hablar qué le espera a los terroristas, por ejemplo, a quienes lamentablemente toman la decisión de ser terroristas según la Biblia, si eso está escrito o no, cuáles son las consecuencias a la larga al final de todo esto y seguir aprendiendo un poco más de todo esto, de cómo va a terminar o cómo debe concluir todo esto para buenos y para malos. ¿Te parece? Sí, sí, definitivamente. Tendremos mucha tela por cortar porque yo creo que, lo he dicho y lo repito, la verdadera guerra no ha comenzado el 7 de octubre. El Hamas es un perro sarnoso, que atacó a un león, pero Hezbollah es un tigre y con él va a ser una guerra muy complicada, muy dura, muy difícil y va a haber mucho que comentar. De eso sí podremos hacer algunos programas mientras Dios así lo permita, mientras Dios me dé vida, porque yo voy a decir una cosa. Si Hezbollah utiliza todo el poderío que tiene, la vida de ninguno de nosotros aquí en Israel está segura. Te lo digo claro. Wow. No es que digo que todos van a desaparecer, no estoy diciendo eso, pero que estaremos en riesgo inminente de muerte todos, porque Hezbollah tiene cómo atacarnos, tiene mucho con qué, y no creo que ataque solo. Si Egipto y Jordania se pliegan y atacan al mismo tiempo que Hezbollah, esto va a ser ver el infierno. Como me decía un amigo alto miembro de la comunidad judía en Sudamérica el otro día cuando hablé con él, será abrir las puertas del infierno. Wow. Tremendo. Estaremos muy, pero muy atentos. Queridísimo doctor David Diamond, como siempre, gracias por hacer parte de esto de la Red Cristiana para seguir aprendiendo un poco más de todo lo que pasa con Israel.
Telegram, ¿dónde te consigue la gente? Es muy importante. A todos en la Red Cristiana los invitamos, si no se han suscrito a la Red Cristiana, suscribirse en la Red Cristiana y apoyarnos de esa manera, dándole like también a nuestros contenidos. Y el Telegram del Dr. David Diamond, ahí aparece en la pantalla también. Telegram Dr. David Diamond, t.me/David Diamond o David Diamond 777. Qué buen número has elegido, ¿verdad? Excelente. Sí, tengan cuidado, no se dejen embaucar porque gente perversa ha creado Facebook, ha creado Telegram y todo a mi nombre para confundirlos a ustedes y están publicando contenido realmente estúpido. Otra palabra no cabe. No se dejen embaucar. Ha sido un gusto. Señoras y señores, ha terminado el partido en el Nemesio Camacho de la ciudad de Bogotá. Final del partido, Colombia 1, Bolivia 1. Vamos con el comentario de Iván Van a través de la Red Cristiana. Un partido un poquito complicado, difícil, como dicen todos los jugadores luego cuando vienen las entrevistas. Fue un partido difícil, me afectó la altura. ¿Cómo que me afectó la altura? Si los dos juegan a la misma altura, no me vengan con eso. Más o menos es lo que dicen algunos de los jugadores en las entrevistas. Aquí lo importante es que aquí sí hubo empate. En la guerra no lo hay. No hay empates. Así que, querido doctor David Diamond, estamos empatados. Los dos, por ahora. No sé si después vayamos a lanzamiento desde el punto penal. No sé si vamos a la revancha en La Paz. Vamos a la revancha en La Paz. Nos vemos en La Paz en la revancha. Exactamente. La única paz verdadera es la capital de Bolivia, La Paz, Bolivia. Un abrazo, mi querido doctor. Dicen que el Papa del Vaticano, el Papa Pancho en la Baticueva, anda buscando la paz por todo el mundo y no la encuentra porque no va a Bolivia. Listo. Cuídate. Dios te bendiga. Un abrazo también nuestra productora Claudia Sabogal. Les recomendamos el canal de Dios en tus finanzas con Claudia Sabogal también, quien hace parte, por supuesto, también de la familia de la Red Cristiana. A todos, muchas gracias. Bendiciones. Y permiso. Gracias. Final. ¡No va más! Con el patrocinio de los zapatos. Final del partido. Un abrazo. Cuídate mucho. Bye. Zapatos que tú te cuesta menos, apesta más. Chao, chao.